23. Dice la palabra del Señor: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El versículo 22, veíamos hace 8 días acerca de convencer a los que dudan. En este pasaje nos habla de salvar, de arrebatar del fuego y de tener misericordia. Vamos entonces a mirar de qué se trata lo que el apóstol Judas nos dice en este pasaje. El escritor Judas nos dice en este pasaje. La pregunta entonces es si nosotros podemos salvar a alguien, porque nos encontramos con este pasaje que nos habla en imperativo, así como nos dice convencedlos, a los que están dudando, convénzalos. Está hablando a ti, me está hablando a mí. A los que dudan, convénzalos. De la misma manera nos dice en forma imperativa: a otros salvad, a otros sálvelos. Y añade, arrebatándolos del fuego. Antes entonces de entrar en esta cuestión de qué significa allí lo que dice el texto cuando dice salvar, es interesante mirar que habla de algo terrible y es del fuego. Y la palabra fuego allí está hablando de una manera literal. Está hablando de una manera como aparece en el versículo 7, por ejemplo. Es la misma palabra que aparece en el versículo 7, que dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El castigo del fuego eterno. Segunda de Pedro 3:7, que es nuestro texto paralelo, aunque el texto paralelo es el capítulo 2, el capítulo 3 tiene mucho que ver también con esto. Dice el versículo 7 del capítulo 3. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:14 y 15, lo cito solamente, y Apocalipsis 20:9 hablan acerca de un lago de fuego. Y claro, como hay tantos caminos teológicos, digámoslo así, como hay tantas escuelas teológicas, para muchos esto no es un fuego literal. Para muchos esto es un castigo espiritual que muchos están viviendo y que muchos vivirán por la eternidad, más para otros esto es aniquilación. Se está refiriendo a la muerte y al dejar de existir por siempre. Sin embargo, para otros hermanos, y me incluyo allí, incluyendo también a nuestras asambleas, la mayoría de los hermanos entienden que lo que está hablando estos textos es de un fuego literal. Y que el Señor Jesucristo, cuando habló del infierno, habló de un infierno de fuego literal. Aunque lo describió en algunas otras ocasiones como las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, en otras ocasiones dijo, donde el fuego no se apaga y donde el gusano de ellos nunca muere. Entonces entendemos que la palabra del Señor, cuando habla de fuego en el sentido del juicio, casi siempre está hablando de una manera literal, sea de un fuego que vendrá sobre esta tierra, como lo habla en el contexto de Segunda de Pedro capítulo 3, que habla de ese fuego literal,
por el cual esta tierra tendrá que ser pasada, o sea del infierno, del cual llama Apocalipsis lago de fuego. Ahora, cuando miramos esta expresión fuego, aquí en el libro de Judas, está hablando de salvar a algunos, arrebatándolos del fuego. Recuerdan, hermanos, que mirábamos que la primera parte de este texto se está refiriendo a creyentes que necesitan ser convencidos. En algunos casos dudan de su salvación, titubean, están vacilando, ¿será que sí soy un hijo de Dios? ¿O será que no soy un hijo de Dios? Y en el caso de estos hermanos, dice la Escritura, convénzalos. ¿Y cómo los vamos a convencer? Primeramente con el poder del Espíritu Santo, que es el que convence, y segundo, con la palabra del Señor. Nosotros no podemos convencer a alguien aparte de las Escrituras. Pueden haber muchos argumentos, puede haber mucha filosofía en los argumentos que manejamos. Puede haber mucha teología. Y digo esto porque hay muchas ramas en la teología y muchas veces el creyente está dudando de si lo que está creyendo es verdad. O qué tal que la verdad sea lo que están enseñando allí en la esquina. O qué tal que la verdad sea lo que están enseñando los maestros de YouTube. Qué tal que la verdad sea lo que están dando en las cartillas de teología. ¿Cuál es la verdad entonces? ¿Cuál es la escuela teológica verdadera? Y eso puede causar duda en muchos hermanos verdaderos. Pero en este caso, cuando dice que hay que salvar y hay que arrebatar del fuego a otros, está hablando de un fuego que es literal. Allí no está hablando del fuego de la prueba, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, que habla acerca del fuego de la prueba, pero allí está hablando de una manera metafórica para referirse a la prueba, al sufrimiento, a lo que tiene que pasar un creyente genuino, como dice Pablo en otro lugar, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, prueba, sufrimiento. No, allí no está hablando de la prueba, allí está hablando de la condenación. Salvad allí, donde aparece salvad en imperativo en el versículo 23, la primera parte es la palabra sosó, a diferencia de otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento que es soteria, que casi siempre cuando aparece la palabra soteria habla de salvación del alma. Sosó, que es la palabra que aparece aquí, es más para referirse a librar a alguien, pero también en algunos contextos esta palabra aparece para salvación del alma. Por eso las palabras, cuando las estudiamos, no las podemos estudiar fuera del contexto. ¿Por qué? Porque vamos a mirar unos ejemplos. Romanos 5:9, Romanos capítulo 5, versículo 9. Recuerde, tenemos en mente la palabra salvad, que aparece allí en Judas. 5:9 de Romanos y 10 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Noten allí la expresión salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Está hablando de la salvación de personas que son salvas. Entonces allí la expresión salva es de ser librados de algo, ser librados de la ira de Dios. Pero está hablando a personas reconciliadas. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9,
y es la misma palabra allí que aparece en Judas. Dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Noten allí la expresión en estos dos versículos que leímos en Romanos, salvo. Si usted va en una aplicación o si tiene alguna manera de buscar esta palabra en el griego, la palabra que aparece allí no es soteria, que es la palabra de donde viene soteriología, que es la doctrina de la salvación del alma, sino que la palabra que aparece allí es sozo, pero en el contexto no está hablando simplemente de ser librado de algo, sea de la gran tribulación, o sea de la prueba, o sea ser librado de una enfermedad, o ser librado de la tentación, porque aparece muchas veces esta palabra para referirse a eso, ser librado de tentación, ser librado de prueba, ser librado de aflicción. Sino que el contexto allí en Romanos 10 es claro. En Romanos 5 que leímos, está hablando a personas que ya son salvas, que son librados de algo. ¿Cuánto más, siendo ya reconciliados, seremos salvos? Seremos salvos por su vida, hablando de una salvación futura, no solamente de nuestra alma, sino del cuerpo también. Porque este cuerpo también será redimido, no solamente el alma, sino el cuerpo también, en la resurrección de los muertos o en la transformación de los cuerpos cuando el Señor venga. En Romanos 10 es claro entonces que está hablando de la salvación del alma. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Efesios 2:5 y 2:8, que son textos muy conocidos, por lo menos el 2:8 de Efesios, que dice, porque por gracia sois salvos. Ahí tenemos la palabra nuevamente, sozo, que significa ser librados, pero claramente ese texto de Efesios nos está enseñando que la salvación allí es la salvación del alma, no es la salvación de una aflicción, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No, ¿qué es don de Dios? Polémico este texto. ¿Qué es el regalo de Dios? La salvación. Salvación es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. En Judas, entonces, el pasaje está hablando de salvar. A los que son creyentes, convencerlos, a los que están dudando. Pero a otros, dice el texto, a otros salvad. Salvad. Arrebatándolos. La palabra arrebatándolos allí es la misma palabra que estudiábamos unos meses atrás acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero no está hablando obviamente de que los arrebatemos al cielo, sino que es la misma expresión, harpazo, que significa apoderarse de, se traduce como arrebatar en varios textos de Hechos, por ejemplo, en Hechos 8:39, cuando dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. En Hechos, en otros lugares, creo que es en Hechos 22, dice que a Pablo los soldados lo arrebataron porque las multitudes lo querían matar. Entonces los soldados romanos arrebatan a Pablo, ¡fu! Lo raptan, que es la otra expresión latina que algunos hermanos prefieren usar, lo raptan.
Y allí aparece esa expresión en Judas diciendo a otros salvad, arrebatándolos, la misma expresión que aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, 2 Corintios 12, versículo 4, donde Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y esta palabra también significa tomar para sí mismo. Entonces la idea allí es... Y ese arrebatarlos del fuego también en cierta forma es una referencia del Antiguo Testamento. Se usaba mucho en los escritores del Antiguo Testamento para referirse a alguien que era salvado de algo. Por ejemplo, Zacarías 3:2, cuando está hablando del sumo sacerdote Josué, que tenía vestiduras viles, dice que el diablo estaba a su diestra para acusarlo, pero que alguien dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Se iba a consumir. Era un tizón que se iba a consumir y se iba a convertir en ceniza, pero alguien lo sacó. Alguien lo salvó para que no se convirtiera en ceniza. Estoy citando Zacarías 3:2. Entonces la idea, noten que la idea de salvar es sacar a alguien de. En Amós capítulo 4 versículo 11, en el Antiguo Testamento se usa la misma expresión, alguien arrebatado del fuego. Cuando estaba estudiando estos pasajes y leyéndolos, recordaba la historia de John Wesley. John Wesley fue conocido por algunos como uno de los padres de la iglesia, pero no pues de la iglesia primitiva, sino de la iglesia del gran despertar que hubo por allí en el siglo XVII y XVIII, el gran despertar, y es conocido por ser un gran evangelista y teólogo que causó un impacto grandísimo en Europa y en Estados Unidos. Y dice la historia que cuando él estaba pequeño, se le quemó la casa, tenía muchos hermanitos, no recuerdo cuántos, se le quemó la casa y sacaron a todos los niños, pero a él lo dejaron dentro de la casa, se les olvidó, y ya cuando la casa estaba totalmente en llamas, alguien inexplicablemente lo sacó del fuego, envuelto en cosas, y a este niño no le pasó nada. Claro, el Señor tenía grandes propósitos con él. Y él decía, hablando de sí mismo, que él era un tizón arrebatado del fuego, literalmente. Fue salvado del fuego. Entonces, salvar a alguien arrebatándolo del fuego, la idea es salvar a alguien enérgicamente, o sea, como afanosamente, arrebatar, raptar a alguien de un lugar donde está cerca al precipicio. Es como alguien que se va a quemar, alguien que se va a quemar, como ese tizón de Zacarías 3:2, que se va a consumir, a menos que alguien lo saque del fuego. Salvar a alguien arrebatándolo del fuego es con urgencia. Salvar a alguien con urgencia. De hecho, eso es lo que dice en una versión del Nuevo Testamento interlineal. Dice, salvando enérgicamente. La idea en esa interlineal es a otros salvar de manera enérgica o a otros salvar con urgencia. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora bien, sabemos que es un imperativo. Sabemos que en Judas 23 nos habla salven. Santiago 5, 19 y 20 vamos a este pasaje, aunque allí el contexto es un poco diferente, pero nos muestra la posibilidad.
de que esto sea una realidad. Santiago 5, 19 y 20. Dice la Escritura: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La realidad es que es un texto difícil porque para muchos está hablando de hermanos que han apostatado de la fe, es decir, que han caído de la fe y que alguien puede salvar esa alma. Para otros está hablando de incrédulos, de personas que fueron alumbradas y que nunca fueron salvas y que tienen la necesidad de ser salvas, pero el punto que yo quiero mirar allí es que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. En los pasajes de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, mirábamos hace un momento que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón, Romanos 10, 9, lo leíamos hace un momento. Voy a volver a citar este texto. Y lo cité porque es la misma palabra que aparece en Judas. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, nuevamente la pregunta del principio: ¿nosotros podemos salvar a alguien? ¿Nosotros podemos salvar a alguien? Si la respuesta es no, entonces, ¿cómo explicamos el imperativo donde dice salvad? Vamos a Romanos nuevamente, capítulo 10, pero ahora el versículo 8. Capítulo 10, versículo 8. Dice la Escritura: ¿mas qué dice? Cerca de ti, lo que decía el hermano Dubán, ¿cierto? ¿Está qué? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. ¿Qué más dice? Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros no tenemos la capacidad de salvar, pero sí podemos predicar. Sí podemos llevar la palabra, sí podemos llevar el evangelio y de esta manera salvar a las personas. Recuerden, hermanos, Dios obra por medios y Dios obra casi siempre por medios humanos. ¿Quién es el consolador que convence? El Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Sin embargo, el texto nos dice: convenzan. A los que dudan, convencedlos. ¿Quién convence? El Señor. ¿Cómo lo hace? Por medio de sus siervos. ¿Quién salva? Cristo es nuestro Salvador. ¿Cómo salva? Por medio del Evangelio. ¿Quién predica el Evangelio? No son los ángeles. No aparece en el cielo los versículos escritos para que todas las personas lo lean. Mire el versículo 9 nuevamente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber qué? ¿Quién les predique?
La mayoría de personas han sido salvas porque alguien les predicó. Solo un pequeño porcentaje fueron salvos porque leyeron la Escritura. Pero la mayoría es porque escucharon la predicación del Evangelio en una campaña o alguien persona a persona les habló de que hay salvación en Cristo. Y dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En otras palabras, entonces, el que invoca el nombre del Señor será salvo, pero nadie invoca el nombre del Señor sin haber escuchado la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, dice más adelante, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? El punto entonces es, no podemos salvar a nadie. El padre no puede salvar a sus hijos, ni sus hijos a sus padres, como tampoco morirá el padre por el pecado de su hijo, ni el hijo por el pecado de su padre. El alma que pecare, esa morirá. Pero sí hay una verdad ciertísima, y es que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero que ese Evangelio no se predica solo. Por eso el imperativo, y no solo en este pasaje, en muchos pasajes se nos exhorta a llevar, a predicar el Evangelio a toda criatura. Porque de esta manera podemos salvar, podemos arrebatar. No nosotros, el Señor, pero recuerden, Él usa medios. Él usa medios de gracia. La predicación del Evangelio es uno de estos medios que el Señor usa. Así que el texto entonces nos está exhortando Judas allí de que debemos salvar a otros arrebatándolos del fuego, porque hay una urgencia, hermanos. El Señor está por venir. El Señor está que viene, hermanos. Prenda el noticiero y verá lo que se va a encontrar. Busque noticias en internet y verá lo que se va a encontrar. Muchos se estresan, muchos se deprimen, para otros es causa aún de esperanza, porque el ver todo esto nos recuerda que Cristo viene. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán disensiones. Y lo vemos. Vemos la guerra que se está librando en este momento, la tensión aún de guerras nucleares, pero no nos hundimos en la depresión porque Cristo viene. La pregunta es, ¿y los que no han creído qué? Hay aún, en el contexto inmediato de Judas, está hablando de personas en la iglesia local que deben ser arrebatadas del fuego. Pero más adelante hay otro grupo con el que finaliza el versículo. Dice que de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Compasión, aparece allí en la Nueva Traducción Viviente, y en otras versiones dice de otros tengan compasión. Compasión con temor. Tal vez es una referencia a los mismos falsos maestros de los que está hablando toda la carta de Judas. Personas que por su corazón tan terrible ya han sido endurecidos. Ya tienen el corazón endurecidos. Y claro, no solamente esto sucede dentro de iglesias locales, sino afuera. Hay personas que ya tienen el corazón endurecido, que han escuchado el Evangelio por años y que más fácil se dejan llevar por falsas doctrinas que venir ante el Señor en arrepentimiento. Ya son corazones, como decía un hermano, que tienen callo, que ya no les entra la palabra. Aunque mientras hay vida hay esperanza. Por eso dice, tengan compasión de algunos,
A unos sálvenlos, son incrédulos, predíquenles, tal vez crean, pero hay otros que tienen ese corazón duro y que lo que hay que hacer es tener misericordia de ellos, y claro, tratar de convencerlos con la palabra de Dios, pero con cuidado, dice hágalo con temor. También necesitan, por eso dice tengan compasión, porque también necesitan ser salvos. Son almas. Si mueren así van directo al infierno. Por eso habla de tener compasión. Cuando uno ve una persona tan dura de corazón, ¿qué piensa uno? Cuando uno ve personas como Maduro, como para no mencionar nuestro presidente, como el presidente de Irán, como estos hombres que son tan duros de corazón, y aún personas conocidas, familiares, que son duros y que usted les trata de hablar y se burlan de usted. O personas religiosas que creen que todo está bien, que se engañan a sí mismos. Y aún en nuestras iglesias locales, porque religiosos no son solamente los católicos o los testigos de Jehová o los de la Pentecostal Unida, no. Aún en iglesias sanas hay personas religiosas, y de esos también Judas nos dice, tengan compasión, porque son un alma también. Son un alma. El Señor dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y crea. Y el versículo 32 también dice, no quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta. ¿Tenemos compasión también por esas personas? Porque claro, es más fácil alejarse totalmente de ciertas personas, condenarlas, que tratar de hacer algo por ellas. Pero el Señor dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del impío. Ahora, Judas dice, de otros tengan compasión, pero con temor, con cuidado. Ese temor habla de tener mucho cuidado, porque es probable que en el afán de tener compasión o misericordia de esas personas, es probable que aún uno mismo salga contaminado, dice el texto, por su carne. Por eso dice, hay que aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Es una metáfora que aparece en el Antiguo Testamento, que Judas lo usa como una metáfora, que en el Antiguo Testamento era algo literal. En Levítico, por ejemplo, cuando alguien tocaba un muerto, quedaba inmundo, quedaba impuro por varios días. En algunos casos, ciertas inmundicias duraban hasta la noche. Otros días la inmundicia duraba 7 días, pero si la cuestión era de lepra, por ejemplo, la enfermedad de la lepra, la persona quedaba inmunda. Y en Ageo, capítulo 2, versículo 12, se dice que, claro, estamos hablando en esta antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, así era como funcionaban las cosas. Leamos este texto como para tener una idea. Dice que Ageo capítulo 2, versículo 12. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Tremendo esto. Pasaba literalmente.
Si un sacerdote estaba inmundo por haber tocado un muerto, por haberse sentado en algún lugar donde no debía sentarse, y con su ropa que estaba inmunda tocaba algún alimento, ese alimento no era santificado. Perdón, si estaba en santidad y tocaba algo, esa cosa no era santificado, pero si era inmundo y tocaba algo que estaba santificado, esa comida, ese sacrificio, cualquier cosa que él tocare, quedaría inmunda. Eso pasaba literalmente, pero hay un principio allí que nos enseña algo, y es que es más fácil que una persona íntegra, que una persona piadosa sea arrastrada hacia el pecado por una persona que no es santa. Es más fácil que eso suceda que la persona, es más fácil que el santo sea contaminado que ejercer influencia sobre la persona inmunda. Eso es como el principio que vemos aquí. Alguien contaba una vez un ejemplo, recuerdo hace muchos años, en un campamento de jóvenes, un hermano nos ponía un ejemplo muy gráfico. Él puso una mesa de madera muy fina, la puso en el centro y le dijo a alguien que se subiera a la mesa y que se tomara de la mano con alguien que estaba abajo de la mesa. Y dijo lo siguiente, les dio la orden: usted trate de tumbarlo y usted trate de subirlo. ¿Qué era más fácil? Que el que está abajo tumbe al que está en la mesa. Y como 4 parejas que pasaron al frente, siempre, en los 4 casos, siempre el que estaba abajo tumbó al que estaba sobre la mesa. La enseñanza que este hermano nos daba es: cuidado, jóvenes, con el yugo desigual. Cuando hay un yugo desigual, es mucho más fácil que el incrédulo arrastre al creyente que el creyente arrastre al incrédulo. Es más fácil que un creyente caiga, se vaya al mundo, se descarríe por causa de un incrédulo, que el incrédulo venga a los pies de Cristo. Ahora traslademos esto a lo que venimos hablando de Judas. En algunos casos hay personas que deben ser evangelizadas con mucho cuidado. Aún el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte: no tiren perlas a los cerdos, no den lo santo a los perros, porque va y lo muerden, te pueden despedazar. O los cerdos pueden pisotear las perlas. ¿Qué estaba enseñando el Señor con esto? No boten pólvora en gallinazo, hablando en nuestro contexto. Ahora, eso no significa desechar por completo a nadie, porque el Señor no desechó a nadie. El Señor no desechó a nadie, pero sí nos enseña que debemos tener mucho cuidado, porque hay personas endurecidas. La carne allí habla de la naturaleza pecaminosa. Aparece allí en Judas, en el texto que estamos leyendo, dice que debemos aborrecer aún la ropa contaminada por su carne, aborrecer su pecado. Hermanos y hermanas, nosotros debemos aborrecer el pecado. Así sea de un familiar, así sea de alguien que se congrega, así sea de alguien que es allegado a nosotros, debemos aborrecer su naturaleza pecaminosa y, claro, tener compasión. No dejar de orar por esa persona. No dejar de mostrarle a Cristo. Pero cuidándonos de que el nombre del Señor sea pisoteado o blasfemado por esa persona. Pero orar, clamar, porque mientras esa persona esté viva, hay esperanza de salvación para ella. Aborrecer
La carne, dice allí, la ropa contaminada por la carne, habla de aborrecer esa naturaleza pecaminosa, como dice Primera de Juan 2:16, ¿recuerdan? 2:15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, no améis. No, ¿y qué es no amar? ¿Qué es no amar? Aborrecer. Aborrecer. Eso es lo que está diciendo Juan. Aborrezcan el mundo. Aborrezcan los deseos de los ojos, aborrezcan los deseos de la carne, aborrezcan la vanagloria de la vida. Judas dice, aborrecer de estas personas, deben aborrecer su naturaleza pecaminosa, no aborrecer la persona, porque a veces odiamos a la persona en sí, odiamos a las personas, y como hijos de Dios no somos llamados a odiar, al contrario, a amar. Pero cuidado, amar, pero no amar su pecado, amar a la persona. Dice también, ahí tengo varios pasajes, voy a escoger uno, Romanos 13, 14, dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay personas que nos pueden influenciar, nos pueden llevar a amar el pecado. Nos pueden llevar a deleitarnos en el pecado. Y no es que tengamos que odiar a esas personas que nos jalan hacia el pecado. Al contrario, amarlos pero con compasión. Porque van para el infierno. Y nos están llevando a nosotros a la decadencia. Nos están llevando a nosotros a una vida cristiana de frustración, de fracaso. El creyente, el que es salvo, tiene que llegar al punto donde dice, no puedo seguir así. Soy un hijo de Dios y no puedo seguir así. Decía un puritano, tengo que matar el pecado porque el pecado me va a matar a mí. Si no mato el pecado me va a matar a mí. El pecado destruye vidas, el pecado destruye familias, hijos. El pecado destruye iglesias, el pecado destruye sociedades. Hablaba hoy con mi esposa, que mi esposa me decía, ¿cómo es posible que hayan estas guerras tan crudas, que se tiren misiles y que tiren misiles a hospitales, como el misil que cayó ayer en Israel en un hospital? ¿Cómo es posible que estén hablando hasta de la posibilidad de tirar bombas nucleares? ¿Cómo es posible? Entonces hablaba yo con mi esposa y le decía, las guerras que nosotros podemos ver y de las que hemos escuchado en la historia son la evidencia de que el pecado destruye. El pecado destruye. La explicación de la guerra es el pecado. Esa es la explicación. Así que, hermano, el pecado destruye un alma. El pecado destruye una vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado dónde nos metemos, con quién nos relacionamos, con quién tenemos intimidad, amistad. Si nuestros mejores amigos son personas incrédulas, hay un problema en nuestra vida. No que los tengamos que odiar. También podemos tener amistad afuera con personas, compañerismo. Pero si nuestros mejores amigos son incrédulos, estamos aún corriendo un peligro de ser arrastrados. Aún corriendo un peligro. Por eso dice, de algunos tienen que tener compasión, pero con temor.
aborrezcan su pecado, tengan compasión y procuren que esa persona escuche el Evangelio y crea, pero con cuidado, a diferencia de otras personas que están prestas para escuchar el Evangelio y de los cuales dice, arrebátelos del fuego, sálvelos, sálvelos. Muchas personas que aún ni conocemos, prediquen el Evangelio. ¿No fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Él predicó, Él apareció en la escena predicando el Evangelio del reino, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase y conviértase. Él tuvo misericordia de todos, convenció a los que dudaban. ¿Recuerdan cuando Tomás estaba dudando? Oh, si yo no lo veo con mis propios ojos, yo no voy a creer. Es que si no lo toco, yo no puedo creer. Y cuando apareció nuevamente, convenció a Tomás. Le dijo, mire, soy yo. Mira mis manos, mira mi costado. Toque, soy yo. Lo convenció a Pedro. Y estoy hablando de creyentes. Tomás era creyente, Pedro era creyente, pero estaban dudando y Pedro trató de volver a la antigua vida. Dijo, me voy a pescar y otros dijeron, yo también me voy con Pedro. Pero cuando el Señor se las apareció, le dijo, Pedro, ¿me amas? Noten la manera en que el Señor convence. Con amor, Pedro, ¿me amas? Nuevamente, Pedro, ¿me amas más que estos? Por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y el Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Estoy dispuesto, Señor, a apacentar tus ovejas, tus corderitos. Pero vemos también al Señor Jesucristo salvando del fuego. Él salvó a publicanos, Él salvó a rameras, a endemoniados, a endemoniadas. En el caso de María Magdalena, que tenía 7 demonios, Él la salvó. Personas que para el ojo del ser humano estaban tan mal, pero que estaban prestos. Él los salvó, los arrebató del fuego. Pero de otros, el Señor Jesucristo también aborreció su pecado. Y no le cerró la puerta, pero aborreció su pecado y fue contundente con los fariseos, con los publicanos, con los escribas. Él fue contundente. Él les dijo, como Juan, generación de víboras, Él les dijo, sepulcros, ustedes son sepulcros, ustedes están llenos de huesos, hijos de condenación, ustedes lo que están haciendo es condenando a otros. Él fue contundente, pero no le cerró la puerta, porque vemos que algunos de los fariseos también fueron salvos. Él tuvo compasión aún de los fariseos, de los publicanos, pero aborreció su pecado. Eso no significa que Él no haya aborrecido el pecado de las rameras, de los publicanos, pero los trató de formas muy diferentes, porque a un corazón endurecido, el Señor lo trata de una forma muy diferente. A un corazón que, aunque esté en lo más bajo, esté dispuesto, esté presto para oír la voz de Dios. Así que, hermanos, somos llamados a convencer a los que dudan. No con nuestro poder, sino con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Oremos para que el Señor nos dé poder para poder convencer por medio de la consejería bíblica, por medio de hablar con los hermanos que están dudando. Que el Señor nos ayude también a salvar del fuego, a arrebatar del fuego a otros, por medio del evangelismo, por medio de la apologética, que es la defensa de la verdad, pero hacerlo de una manera bíblica. ¿Cuál es la manera bíblica de hacer defensa de la fe? Con mansedumbre. Dice Primera de Pedro 3:15, con mansedumbre defender nuestra fe. Y esa es una manera también de llevar el evangelio.
pero de otros pidamos sabiduría a Dios, porque de otros hay que tener compasión, con cuidado, aborreciendo su pecado. Son personas endurecidas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque hay muchos que están confundidos, hermanos. Hay muchos que están dudando. En la iglesia, aún en nuestra iglesia pequeñita, estoy seguro que hay hermanos, personas ya creyentes, que tienen dudas. Hermano, ¿sabía usted que muchos no vienen a la Santa Cena porque tienen dudas aún al respecto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Convencerlos con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, convencerlos a que es que la Santa Cena es importante. Aunque hay cosas en la iglesia que son importantes, la comunión, que el bautismo es importante. De tantos años y hermanos no se bautizan, convencerlos de que el bautismo es importante, de que la disciplina es bíblica, que hay mandatos eclesiásticos, digámoslo así, son necesarios, convencerlos. Pero hermanos, también hay incrédulos, personas que quieren buscar al Señor, pero aún no han entregado sus vidas a Cristo. Salvadlos, arrebatándolos del fuego por medio de la palabra, con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra de Dios, como veíamos en Romanos. Y tener mucho cuidado de otros, que podemos ver, que podemos tener contacto con ellos, pero también que aparecen en las redes sociales, confundiendo, engañando y endureciendo corazones, porque eso es lo que muchos falsos maestros hacen, endurecer más y más a personas que son hijos del infierno. Tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Que Dios nos ayude, hermanos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios, gracias por tu palabra.